Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido al estudio de la lección 4 titulada Parábolas del libro de Marcos. Para hoy, lunes 22 de julio, la interpretación de Jesús. El versículo para memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto, la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, explicó su significado. Lee Marcos 4, 13 al 20. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Vemos que Jesús explica qué sucede en cada uno de los terrenos con la semilla que es la palabra de Dios. Y cada uno de los terrenos responde a la manera como cada persona decide reaccionar frente a la palabra. Leamos juntos. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica la semilla con la palabra. Esta se refería a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús. Santiago 1:21 declara, por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de maleza. En su descripción de los oyentes representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, se desmoronan.
Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo les ofrece. Considera tu propia vida. ¿Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia alguna de las características del suelo, del camino, del pedregoso o del lleno de malezas? Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Nuestro corazón representa cada terreno y esos terrenos pueden modificarse en la medida en que nuestra vida avanza de acuerdo a nuestras decisiones y a lo que consideramos más relevante en nuestra vida. Tú puedes decidir que tú seas el terreno apropiado para que la semilla crezca y dé fruto. Tú puedes disponer tu corazón para que la palabra de Dios dé fruto y que puedas ser bendición para otras personas. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que podamos hoy hacer de la palabra de Dios y de nuestros corazones el terreno apropiado para que ella dé fruto y lo dé en abundancia. Que Dios te acompañe.